Buenas noches, mis amados hermanos y hermanas. Es un gozo para mí nuevamente volverme a presentar delante de ustedes con el mensaje de la palabra. Y seguimos adelante con los estudios, pero especialmente en esta noche quisiera hablar un poco acerca de cómo comienza todo. Cuando nosotros miramos nuestra vida cristiana, el quehacer cristiano, siempre nos preguntamos realmente cómo puedo empezar, cómo puedo hacer las cosas. Muchas veces tenemos la intención, pero no encontramos como ese punto de cómo alcanzar a otros, cómo llegar con el mensaje a otras personas. Y nos encontramos muchas veces solamente asistiendo a una congregación, aprendiendo, pero hasta ahí. Y nos quedamos solamente en ir, participar y volver y salir. Y año tras año se va nuestra vida conociendo más de Jesús, conociendo más del cielo, conociendo más de la palabra, conociendo más de la voluntad de Dios, pero sin hacer ese clic, hacer ese punto de encuentro donde comienzo a ser realmente ese discípulo que Dios quiere que yo sea, que es un discípulo que hace discípulos constantemente. Porque definitivamente cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea el momento histórico, la iglesia tiene una tarea. Y esa tarea es ir y hacer discípulos. Mientras nosotros nos hacemos discípulos, también hacemos discípulos a otras personas. Vamos conociendo la palabra de Dios. Quisiera que me acompañaran en la lectura del primer capítulo de Juan, desde el versículo 35 hasta el final, que es en el versículo 51. Voy a leer en la nueva versión, en la nueva traducción viviente. Y vamos a encontrar aquí unos principios, podríamos decir, o simplemente nos acercamos para mirar cómo empiezan los discípulos a ser discípulos y convertirse en personas que hacen discípulos, también alcanzan a otros. Dice, al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Al pasar Jesús lo miró y declaró, miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos le seguían. ¿Qué quieren?, les preguntó. Ellos contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de esos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, ven, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Nazaret?, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y pruébalo y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo, aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó, Rabí, eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le preguntó, ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Y agregó, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, en esta noche te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias porque nos has cuidado. Te damos gracias, Señor, porque nos has bendecido.
Te damos gracias, Señor, porque tu misericordia se extiende para siempre. Gracias, Señor, por la vida que nos has dado. Gracias, Señor, por la salvación. Y gracias, Señor, porque nos haces partícipes en tu reino. Gracias, muchas gracias, Señor, por la acción de tu Espíritu Santo. Gracias por la bendición de tu palabra. Gracias por la realidad de tu iglesia. Gracias, Señor. Muchas gracias te damos por todo lo que nos has dado. Ahora, Señor, te rogamos que abras nuestra mente y nuestro corazón para el entendimiento de tu palabra. Señor, abre nuestra mente, abre nuestro corazón y permite que podamos escuchar lo que tú tienes para decirnos, Señor. Gracias. Ayúdanos, Padre, para que ejercitando la obediencia y la fe, nosotros podamos movernos a hacer las cosas que tú nos mandas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, entonces, miren las cosas tan simples que están aquí. Como podemos ver, los 4 evangelios nos dan a entender que los discípulos desde el primer instante prácticamente se dieron cuenta que Jesús era el Mesías. Ellos pudieron ver que Jesús era el Hijo de Dios, lo confesaron con su boca. ¿Por qué le siguieron? Precisamente por eso, porque aunque algunos de ellos eran discípulos de Juan, y al escuchar a Juan referirse de Jesús y ver el bautismo de Jesús y ver las obras iniciales que hizo Jesús, pues ellos se convencieron de que era el Mesías que estaban buscando y que estaban esperando. Ahora, definitivamente ellos fueron muy lentos, como todos nosotros somos muy lentos para entender muchas cosas de la palabra. Ellos les costó más de 3 años entender el ministerio mesiánico de nuestro Señor Jesucristo. A nosotros nos cuesta mucho más tiempo. Posiblemente después de tanto tiempo nosotros todavía no conocemos algunas cosas de la palabra porque no hemos permanecido en el aprendizaje, en el estudio, en el escudriñar la palabra. Entonces nos cuesta trabajo entender muchas cosas de las que están pasando a nuestro alrededor. Y entonces cuando escuchamos ciertas cosas y vemos ciertas otras cosas, nos sorprendemos y nos maravillamos. Pero si nosotros permaneciéramos en la palabra, en un crecimiento continuo, nos daríamos cuenta de que Dios está listo para revelarnos a sí mismo y darnos la comprensión que nosotros necesitamos. Entonces, si usted mira, desde el versículo 35, está hablando de Juan el Bautista. Dice que cuando Jesús pasaba a la altura donde estaba Juan el Bautista con unos discípulos de él, entonces Juan el Bautista se refirió en cuanto a Jesús, ese es el Cordero de Dios. Dice que 2 de los discípulos siguieron a Jesús. Uno de ellos era Andrés. Lo siguieron. Cuando Jesús se da cuenta que lo están siguiendo, bueno, no es que Jesús no se había dado cuenta, Jesús sabía. Ahora, él se da a notar que sabe que lo están siguiendo. Entonces él hace la pregunta para que ellos mismos pues hablen de qué es lo que quieren, que ellos mismos aterricen su curiosidad con una reflexión real y puedan confesarlo con su boca. Entonces les dice, ¿qué buscan? ¿Por qué me siguen? ¿Qué quieren? Entonces ellos dicen, bueno, queremos saber a dónde te hospedas o a dónde vives tú, a dónde te quedas. Y Jesús, de una manera llana, les dice, vengan y miren a dónde vivo yo. Ahí comienza una relación. Mire, es algo simple. Aquí no está hablando de una profundidad teológica. Aquí no está empleando palabras raras. Aquí no está presentando A, B y C de la salvación. Simplemente hay un principio de relación aquí. Dice, el uno de ellos quieren saber a dónde vives. Y él les dice, vengan pues para la casa donde vivo yo. Es simple. No hay nada más. No hay nada más. Ahora, ellos están inquietos. ¿Por qué? Porque Juan, su maestro, Juan el Bautista, les ha hablado de una manera muy especial de Jesús. Entonces, claro, ellos ahora están en esa búsqueda espiritual. Y entonces quieren saber a dónde está Jesús, a dónde vive Jesús. Quieren saber algo más de esta persona que ha irrumpido en sus vidas o en esta comarca de una manera tan especial. Entonces quieren saber. Y él dice, vengan y vean. Algunos comentaristas piensan que era a las 10 de la mañana
aquí en esta parte habla que las 4 de la tarde. Bueno, era durante el día que sucedió esto. Y se fueron, me imagino que comenzaron a conversar y a escuchar cosas y a ver la actuación de Jesús, la forma en que Jesús hablaba, miraba, se dirigía, se comportaba. Y entonces parece ser que al mismo tiempo estos dos pescadores, Andrés y Juan, tenían 2 hermanos a su vez. Y ellos, cada uno fue por su propia cuenta a buscar a su hermano. Aquí solamente dice que Andrés fue a buscar a Simón, pero está hablando en conjunto el que escribe. Entonces quiere decir que Juan también fue a buscar a su hermano. Y mire, algo muy tranquilo. Comenzaron a hablar. ¿Y qué fue lo que habló? Hemos encontrado al Mesías. Habla en plural. Hemos encontrado al Mesías. ¿Quién es? Pues bueno, Juan. Posiblemente Juan no estaba ahí. Estaba buscando a su hermano. Hemos encontrado al Mesías. De una manera tranquila. Sin ningún preámbulo. Sin ninguna flor, sin ningún adorno. Simplemente hemos encontrado al Mesías. Fue todo lo que le dijo. Y acto seguido dice, y luego Andrés llamó a Simón para que conociera a Jesús. Y le trajo a Jesús, dice otra versión. ¿No le parece eso maravilloso? Andrés anda en esa búsqueda espiritual y también su hermano Simón. Pero Simón estaba en otro lugar y Andrés encontró a Jesús. Y él se percató, él sintió, era una confirmación de lo alto que le decía que ese era Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Ellos de alguna manera estaban en esa búsqueda, estaban en esa espera, estaban en ese anhelo espiritual. Juan el Bautista les había dado unas pistas, les había dado cierta forma, pero ahora Juan el Bautista señalaba a Jesús. Y Andrés siente eso en su corazón. De Andrés no se dicen muchas cosas. De Andrés no se dice que fue un poderoso predicador. Pero en varias partes de la Escritura lo encontramos siempre trayendo a alguien. Parece que era alguien de relaciones muy especiales. Muy tranquilo. Alguien que no tenía un perfil altísimo. Alguien que no se podía notar casi. Pero simplemente tenía esa actitud de corazón, esa sencillez de corazón para hablarle a la gente de una manera franca, de una manera clara, sin ningún rodeo, de una manera simple, de tal manera que su hermano Simón, Pedro, pues no dice nada, parece, y dice, y le trajo a Jesús. Inmediatamente dijo, vamos y para que tú mismo veas a Jesús. De ahí para allá el trabajo es de Jesús, porque Jesús obviamente lo examina con la mirada y le habla, no por las virtudes de Pedro, sino por lo que ya Dios le revela que va a hacer en Pedro. Eso es lo que está sucediendo aquí. Dios siempre tiene un plan. Cuando nosotros somos llevados a los pies de Cristo, cuando nosotros llevamos a alguien a los pies de Cristo, mis amados hermanos, ese es todo nuestro trabajo. El resto todo lo hace el Señor. Definitivamente todo lo hace el Señor. Él cambia el nombre, Él coloca el ministerio, Él coloca el poder, Él coloca la gracia, Él coloca los dones, Él coloca todo en esa persona a la cual nosotros llevamos a los pies de Cristo. Posiblemente nosotros llevamos a una persona malhumorada, a una persona maldiciente, a una persona que tiene para la sociedad muy poco valor. Lo que sea. Alguien que no tiene ninguna esperanza y lo llevamos a los pies de Jesús. Y cuando Jesús coloca su mirada en él, y cuando Jesús coloca su mano en él, y cuando Jesús habla en torno a él, habla en términos positivos de lo que va a hacer esa persona, no por todas las capacidades que tenga esa persona, sino por el poder de Dios en esa persona. Y después vamos a ver cosas sorprendentes en esa persona que llevamos a los pies de Jesús.
Pedro se convirtió en un poderoso predicador. Ahora, Pedro tuvo sus altibajos, pero también en esos altibajos de Pedro vemos cómo Pedro cada vez fue creciendo, hasta convertirse en ese instrumento que Dios ya lo había dicho aquí en la persona de Jesús. Serás Pedro, tú serás una roca, alguien duro y fuerte, una columna fuerte en la extensión del Evangelio. Y seguimos adelante. También dice que se encontró a Felipe, pero Felipe inmediatamente fue a buscar a Natanael. O sea, es una cuestión de relación. Es una cuestión de relación, hermanos. El hacer discípulos comienza con relaciones. No se trata aquí no hay llevando a nadie al templo. Aquí no hay nadie invitando a eventos. No estamos invitando a eventos. Desafortunadamente nos hemos acostumbrado a través de los tiempos que la iglesia para alcanzar a otros tiene que hacer eventos, tiene que ofrecer comidas, tiene que ofrecer despensas, tiene que ofrecer servicios, tiene que ofrecer muchas cosas para alcanzar. Y aquí no vemos eso. No vemos nada de todas esas cosas que hace la iglesia en el día de hoy a lo largo y ancho de este mundo. Lo único que nosotros vemos aquí son puras relaciones simples, sencillas, esas relaciones cercanas, lo que yo quiero, lo que yo tengo y lo que yo acabo de encontrar, algo muy valioso, quiero compartirlo con las personas que yo amo, con las personas que están cercanas, los más cercanos, los que me conocen aquí, y puedo dar el testimonio claro de lo que Dios ha hecho en mi vida. Hermanos, hermanas, miremos estos versículos, puras relaciones, así empieza todo. Así empezamos nosotros a ser discípulos. No, elimine esto de invitar gente a la iglesia, a los no creyentes. Simplemente usted hábleles de Jesús. He encontrado a Jesús, he encontrado al Salvador, he encontrado al que me ha liberado, he encontrado al que me ha dado paz, el que me ha dado esperanza, el que me ha dado una razón para vivir, el que ha cambiado mi vida, el que ha cambiado mis palabras altisonantes, mis palabras malas las ha cambiado en alabanza y en gozo, en algo grande, poderoso. Eso es lo que ha hecho Dios en mi vida y es el que yo quiero presentarte. Simplemente es un encuentro personal con Él y Él está aquí. Él quiere tocar tu vida, Él quiere pronunciar tu nombre, Él quiere inscribir tu nombre en el libro de la vida. Simplemente dale la oportunidad de que Él toque tu vida y verás que cambia tu vida para siempre y comenzarás a ser alguien que simplemente camina para servir a Dios. Eso es lo que pasa. Así comienza todo. No hay un plan específico, eso es todo, así comienza y así nos damos cuenta que va avanzando todo lo demás y nos metemos por el libro de los Hechos de los Apóstoles, puras relaciones simplemente. Alguien ora, alguien pregunta y simplemente alguien explica y el Espíritu Santo hace el resto. Ahora cuando nosotros nos preparamos para trabajar estos 40 días, buscando el propósito de Dios para nosotros aquí en la tierra. ¿Para qué estoy yo aquí en la tierra? 3 personas, papá, mamá, un hijo o 3 hermanos. Simplemente uno habla, el otro explica, el otro pregunta y los 3 van conociendo, van orando y van expresando y otros van escuchando y Dios va colocando las personas que van a añadir a esos 3. Dios es el que va colocando, nosotros no. Dios es el que va colocando. Cuando nosotros estamos orando para que el Señor toque las vidas de las personas que amamos, entonces Dios lo va a hacer. Recuerde, haga su lista de oración. Usted coloca a esas personas que usted ama, pero que no conocen a Cristo Jesús. Que desafortunadamente si ellos se mueren hoy, no van a gozar de la vida eterna. No van a gozar de la vida eterna. Entonces, qué bueno que usted desde ahora comience a orar por esa mamá, por ese papá, por ese hijo, por esa persona que usted ama que no conoce a Cristo Jesús. Y usted pueda orar y decir, Señor, te ruego que le salves, te ruego que toques su vida. Yo sé que el Señor lo va a hacer. Y usted simplemente muéstrese. Usted muéstrese como ese cristiano. Vaya, y si lo invitan a cenar, usted pida permiso para orar por los alimentos, pida permiso para orar por un enfermo, y el Señor va a usar esa oración, el Señor va a usar esa visita, el Señor va a usar eso que usted hace, simplemente anunciando al Señor Jesucristo como el Señor de su vida. El Espíritu Santo hace lo demás. Simplemente Andrés le dijo a su hermano,
he encontrado al Mesías. Y le trajo a Jesús. Fue todo lo que él hizo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros comencemos a hacer. Simplemente hablemos de lo que hemos encontrado. Hemos encontrado al Salvador de nuestra vida, entonces simplemente digámosle a aquellos que amamos, he encontrado al Salvador de mi vida. Por eso ahora soy diferente y por eso ahora ya no hago lo que hacía antes, porque he encontrado al Salvador de mi vida. He encontrado a mi Señor Jesucristo. He encontrado al que me ha dado paz. He encontrado al que me da la vida eterna, al que me da esperanza. Eso es todo lo que tú tienes que hacer. Y simplemente facilita para que ese amigo, ese familiar, simplemente haga su oración de fe y pueda creer en Jesucristo, pueda abrir su corazón y pueda confesar sus pecados delante de Cristo Jesús. A la iglesia que ha de ir, bueno, eso ya se encargará el Señor. ¿A dónde se va a congregar? De eso se encargará el Señor también. Así que, amados hermanos, en este tiempo de pandemia es tiempo de hacer como estos discípulos. Simplemente hablemos de lo que hemos encontrado, del valor que hemos encontrado, compartámoslo con las personas que amamos, simple así, de esa manera, y llevemos a estas personas a los pies de Jesús. Quiera Dios ayudarnos a entender su palabra y a meditar mucho más en ella. Padre, muchas gracias te damos en esta noche por todas tus bondades y por tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque eres bueno. Y ahora, Señor, te rogamos que esta tu palabra llegue a lo profundo de nuestro ser y nos ayude a entender cuál es tu propósito en nuestras vidas. Señor, queremos ser esos discípulos que hacen discípulos, esos discípulos que llevan a otros a los pies de Jesús. Señor, muchas gracias, porque sabemos que hay muchos hombres y muchas mujeres en este mundo con la necesidad tuya. Señor, solamente ayúdanos a orar y a estar dispuestos a ver a quién quieres tú salvar a través de nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén.